Amados, sean todos más que bendecidos. Acabamos, ¿verdad?, de iniciar, por la gracia de Dios, un programa más, Vientos de Gloria. Doy gracias a Dios iniciando este programa por tu vida, por sacar de tu valioso tiempo para escuchar estas palabras, para meditar en ellas, deseando con todo el corazón que estas palabras sean de bendición para tu vida y que si te bendicen, de igual manera tengas a bien compartir con otros esta palabra de esperanza. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de compartir su hermosa palabra. Hoy queremos ir al libro de Corintios, la primera carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 31. El versículo lee de la siguiente manera: desead pues celosamente los dones mejores, y yo os voy a mostrar todavía un camino por excelencia. Y hoy quiero compartir con ustedes bajo el tema dándole valor a lo que tiene mayor importancia. Amén. Dando valor a lo que tiene mayor importancia. Cuando vamos, ¿verdad?, al libro de Corintios, esta carta a quien está siendo dirigida a la iglesia que se encuentra en Corintios. Pablo estuvo en este lugar, funda esta iglesia y estuvo 1 año y medio compartiendo enseñanzas, discipulando a los hermanos, compartiendo las buenas nuevas y haciendo que la iglesia en Corintios creciera. Pasa el tiempo, ¿verdad? Cuando él pasa a su tercer viaje misionero, sale de esa región que está en Éfesos, se entera a través de una carta que le envía hermanos de esta iglesia con simultánea o muchas preocupaciones, distintas preocupaciones. Y tan así que habían, en la misma carta reseña, que habían preocupaciones que estaban siendo escritas y otras que se le darían al apóstol de forma hablada, en forma oral. Cuando leía Corintios, muchos puntos resaltaban. Había desunidad, falta de liderazgo, unos querían un grupo, unos querían a otro. El problema de relaciones, como un hijastro se casaba con su madrastra y tanto para el Imperio Romano era algo mal visto, un delito, y como también Pablo reseña que es pecaminoso. Muchos problemas que estaba enfrentando la iglesia de Corintios. Pablo, como su fundador, toma bien sacar un tiempo para escribir, ya que no podía dejar lo que estaba haciendo. No hay aviones, no hay carreteras, hay carreteras, pero no hay medio de transporte tan rápido. Tomaría tiempo y no podía dejar ahora a su iglesia en Éfeso, que estaba siendo fundada. Así que toma bien un tiempo para escribir una carta y enviarla a la iglesia en Corintio. Cientos, ¿verdad? No cientos, ¿verdad? Muchos puntos han sido discutidos dentro de la carta, como la Santa Cena y otros. Pero ahora Pablo toma el tiempo para hablarle a esta iglesia de Corintio acerca de un problema o de alguna circunstancia que estaba molestando a algunos hermanos dentro de la iglesia de Corintio. Y entre ellos ahí viene y habla el capítulo 12, porque el problema que había es que para pensar de unos hermanos había un desorden en el carisma de las lenguas angelicales, en el don de lenguas. Así que ellos tenían suma importancia este don, el don de hablar nuevas lenguas. Para ellos era muy importante. Así que Pablo tiene que venir ante ellos y traer algunos puntos, alguna corrección como apóstol, como ministro de ellos, ¿no? Así que empieza en primer lugar el capítulo 12 diciendo: hermanos, no quiero que ignores acerca de los dones espirituales. Pero cuando vas a otras traducciones y a las palabras, te das cuenta que es importante cambiar esa palabra dones por espiritualidad. Y Pablo reza de la siguiente manera en cuanto a la espiritualidad: no quiero, hermanos, que estéis en ignorancia. O en cuanto a los asuntos espirituales, no quiero que estéis en ignorancia. Y sigue diciendo la carta: sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba, llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber
que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice Jesús es maldito. Y nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el mismo Espíritu. Pablo le está dando una enseñanza, le está dando la comparación de qué era lo que él hacía. Cuando él no tenía a Cristo, él empujaba a los nuevos creyentes a negar a Cristo, a decir que Jesús es maldito. Esa palabra era anatema lesus, a decir a este nuevo creyente, a través de castigo, a través de empuje, a través de perjurio, decir, oye, dilo, anatema lesus, Jesús es maldito. Pero alguien que te empuja o te lleva a decir esto o a hacer esto es alguien que el Espíritu Santo no mora en él. Así que él viene a esa reseña diciendo, y alguien que dice que Jesús es el Señor, no lo va a decir, al menos que el Espíritu Santo no mora en él. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Le enseña y comienza una serie de enseñanzas en este capítulo 12. Y aquí meditaba en esto y pensaba que hay una enseñanza bien hermosa, que yo le puse 3x3x3, que lo vamos a ver más adelante. El primer punto de 3 es la labor o quién soy o mi trabajo en el Señor. El segundo punto, quién soy sin Cristo y sin amor. Y el tercer punto, quién soy yo con el amor de Dios manifestado en mi vida y con el Espíritu Santo en mi interior. Esos 3 puntos lo veremos a continuación. Pablo le habla a esta iglesia y le dice, hermanos, quiero que sepan que hay diversidad de dones, hay diversidad de carismas, pero estos dones son guiados o dados por el mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios que efectúa todas las cosas en todos es el mismo. Pablo quiere dar un ejemplo, quiere una enseñanza a esta iglesia. Una iglesia bien madura en cuanto a los carismas del Espíritu, pero carente de unidad, carente de amor. Y Pablo reseña y le dice, miren, ustedes todos, ¿verdad? Tienen esta guerra, esta pelea de que quién tiene un don, quién tiene el otro, quién es mejor, quién no lo es. Pablo dice, quiero que sepan que si alguien tiene algún don, porque todo el mundo tiene un don, es necesario, amigo, que tú pases tiempo a solas con Dios e intimes con el Espíritu Santo para que Él te guíe a descubrir cuál es tu don o cuáles son tus dones. Pero Él dice, uno o varios, tienes que entender que te ha sido dado por el Espíritu Santo. No por tus méritos, no por quien seas, sino por su propia misericordia. Y Él le dice, es importante saber eso. Pero segundo, la primera 3x3, hay diversidad de dones. Esos dones los da el Espíritu. 3, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Tienes un don, te lo dio el Espíritu Santo. Vas a ministrar, aprende de Jesús. Jesús fue el mejor ejemplo para esto. Él dice en su palabra, yo no he venido para servir, para ser servido, sino para servir y dar mi vida por otros. Pablo le dice a su iglesia, si tienes un don, ha sido dado por el Espíritu Santo. Si puedes ministrar, tienes el mejor modelo. Y tercero, diversidad de actividades. Pero Dios que efectúa todas las cosas en todos es el mismo. Pero si tú puedes llevar a cabo la tarea que se te ha delegado, es por gracias al Padre Celestial. Tienes don por el Espíritu. Un ministerio a través de Jesús, aprende de Él. Y una actividad está haciendo de impacto hacia otros por amor, ¿verdad? Por la gracia del Padre. Pero Él sigue diciendo, Él dice, porque a uno se os da la palabra por medio del Espíritu, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, y sigue la lista. Me daba cuenta que para esta lista Pablo no la está presentando a la iglesia de Corintios, sino que es una lista de dones, de carismas espirituales que la iglesia de Corintios ponía o establecía en orden. Pero en primer lugar, el primer punto que la iglesia de Corintios había establecido era el don de hablar en lenguas, y luego los demás. Pablo viene y revierte la carta, le pone ciertos dones y al final
pone el don de lenguas. No porque no fuese importante, no porque no es necesario, sino que quiere dar una enseñanza, quiere dar una corrección a la iglesia, dándole la instrucción. Y cuando ves la carta, te da la instrucción de cómo ser usado ese don con los hermanos en la fe, en nuestra congregación o al estar aparte. Pero lo más importante, Pablo sigue enseñando acerca de estos dones, acerca de los ministerios, acerca de las actividades, pero sobre todo trae una enseñanza profunda. Porque después de esta carta, que cuando vas, sacas tiempo con calma a instruirte en ella, a disfrutarla, hay cosas bien profundas que no vamos a tocar hoy, que nos traería mucho gozo. Lo más importante es que al final dice: desead pues celosamente los dones mejores, pero yo les voy a decir, para mí, que tiene mayor excelencia o cuál tiene mayor importancia. Pablo dice: ustedes son profundos en la fe, tienen dones, pero tienen un problema. Número 1, no hay unidad. Número 2, carente de amor. ¿Por qué? Porque da paso a entender el próximo capítulo, que antes no era dividido así, era una carta completa. Él dice: desea celosamente los mejores dones, pero yo voy a enseñarle a ustedes un camino más excelente. Hay dones, 28, 30, you name it. Sigue la lista. Hay quienes piensan que hay 28, 25, son más, son menos. Diversidad de dones. Cada uno de esos dones puestos en acción son necesarios e importantes. Son sumamente importantes y tú eres importante para la obra también. ¿Qué es lo que Pablo quiere enseñarle a estos hermanos? Les dice: yo quiero enseñarles un camino más excelente y quiero que mediten en esto. Pablo le dice: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Cuando vemos el primer punto, ¿no?, que les decía que presenta Pablo, es lo que nosotros hacemos y quiénes somos. Por eso, ¿verdad?, la carta o la Biblia cuando registra que cuando estemos en el más allá y Jesús pregunte y esta gente le conteste: Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre esto, lo otro, y la Biblia te registra y te dice que a esas personas Dios le dirá: no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque hay una diferencia entre lo que hacemos o nuestro trabajo, nuestra tarea en el Señor y quienes somos en el Señor. Por eso, la primera parte de lo que es lo que hacemos amarra también los dones espirituales. Cada uno de ellos, que son tan necesarios, son tan hermosos. Y es un disfrute y es una herramienta que Dios nos da para expansión de su reino. Y es algo impresionante. Pero que cada uno de esos dones entendamos que son dados por el Espíritu para administración, siendo guiado y el ejemplo de Jesús. Y cuando son activos y trabajamos y operamos en ellos, es por gracia divina, por el Padre. Porque así le ha placido. No porque lo merezcamos o no porque seamos mejores o peores que alguien. Pablo dice: son buenos con eso, pero les enseñaré un camino más excelente. Y aquí habla de unos puntos que habla y el reflejo de una persona que camina sin amor o una persona que camina sin Cristo. Una persona que puede tener dones, pero camina sin Cristo o sin el amor de Cristo. Y Pablo hace 3 enseñanzas o un reflejo de 3. El primer 3, que le dije 3 por 3 por 3. 3, el trabajo que se hace en diversidad de dones, diversidad de ministerios y actividades. Ese es el primer 3 por 3. El segundo 3 es aquel creyente que camina sin Cristo o sin el amor de Cristo o alguien que no tiene a Cristo, punto. Él dice: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Pablo está diciendo
¿Que está mal hablar lenguas? No. Pablo dio una instrucción acerca de las lenguas. No está diciendo que no es hermoso, que es necesario. Pero él dice, mira, quiero que sepan que si ustedes hablan en lenguas humanas y angélicas, pero no tienen amor, ustedes vienen a ser como estas personas que celebran un culto idolátrico. En pocas palabras, vienen a ser idólatras. ¿Por qué? Porque esos instrumentos que resuenan, bronce o címbalo, eran utilizados en la adoración pagana. Por ende, aquellas personas que en su corazón no había amor, aun cuando ejecutaban el don, venían a ser personas idólatras. Una persona sin amor, una persona idólatra. Segundo, él le dice, si tuvieses profecía y entendieses todos los misterios, toda ciencia, y si tuvieses tanta fe como para trasladar montañas, pero no tienes amor, nada sois. No soy nada. Si lo que haces, lo que ejecutas en tu corazón, no hay amor, no hay pasión, no hay compasión por el prójimo, por el otro, no vales nada, según Pablo. Número 1, eres un idólatra si no hay amor. Número 2, no vales nada si no tienes amor. Número 3, dice Pablo, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. No sirves. Número 1, idólatra. Número 1, no vales nada. Número 3, no sirves. Si dentro de lo que haces, tu trabajo, tu ejecutoria, en tu corazón, tiene que abundar el amor que proviene del Padre hacia tu prójimo, hacia el caído, hacia el desvalido, hacia el necesitado, hacia tu cónyuge, hacia tu congregación, hacia tus hermanos, hacia el mundo. Que todo lo que hagamos refleje el amor de Cristo. Así como Él fue el mayor ejemplo, Nanza aquí, el mejor modelo fue Jesús. Que todo lo que hacía y hizo, lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Que el amor de Dios debe estar presente en lo que hacemos. Por tanto, Pablo presenta lo que hacemos en Dios. Pablo presenta a aquella persona que camina sin el amor de Cristo, sin el amor de Dios reflejado en su corazón. ¿Quién es? Y ahora también da un ejemplo de este creyente que es necesario y que camina con amor. Esto es quién es en Cristo. Alguien que camina en 3 aspectos. Número 1, y ahora permanece la fe. Número 2, la esperanza. Número 3, el amor. De ellos, el mayor, el amor. Pablo dice claramente que en algún momento dado, estos dones ya no haría falta. Cesaría el uso, ya sea en el milenio o en el momento que él entiende. Pero que lo que sí no faltará o no parará es aquel creyente que tiene estas características: fe, esperanza y amor. Pablo le estaba hablando a esta iglesia, por ende también para nosotros en el día de hoy. La necesidad de ir a Dios en oración para entender qué es lo que tenemos que hacer por su obra y quién tenemos que ser en él. Jesús dijo en Juan 13, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Así el mundo entenderá que ustedes son mis discípulos. Esa es la palabra. Pero mire qué interesante. Número 1, primer 3, diversidad de dones, ministerios y actividades. Segundo, una persona que no tiene el amor de Cristo. Es una persona idólatra que nada puede, nada vale, nada sirve. Ahora una nueva persona, un creyente nacido de nuevo, un creyente que tiene fe. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que el que cree y que el que quiera a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Una persona que camina en fe,
que no importando las circunstancias que le rodea, no importando lo que estás viendo, puede mantenerse creyendo, no importando las circunstancias. Hoy en el amor de Dios te digo, no importando cuál sea tu circunstancia o tu situación hoy, enfócate en aquello que tiene más valor. Disfruta de ese amor de Dios que viene de Dios, que Él estará ahí, y camina creyendo en fe que lo que Él ha hablado se cumplirá en tu vida. No importando lo que hablen, lo que digan, vientos contrarios, lo que calumnien, lo que compartan. Si Dios dio una palabra, esa palabra se cumple sí o sí. Simplemente te tienes que mantener enfocado en fe, creyendo que lo que Él dijo se cumplirá. Se cumplirá en tu vida, sin duda alguna, porque todo lo que Él habla y dice se cumple. Por tanto, una persona nacida de nuevo, que camina en Dios, que tiene el amor de Cristo reflejado, es una persona que camina en fe. No importando las circunstancias, no importando lo que veas, mirando enfocado en aquel. Segundo, una persona que anda en esperanza. El salmista en el Salmo 42 decía, parafraseando, de la importancia de tener en Él su esperanza, porque Él era su Dios y su Salvador. ¿Qué circunstancias estaba atravesando ese salmista? No lo sabemos. David en muchas ocasiones supo esperar en Dios y caminar confiado en sus promesas, sabiendo que Dios cumpliría su palabra, sabiendo que Dios cuidaría de él, sabiendo que Dios, aleluya, estaba en el proceso. ¿Cuántos años duró Nata y Soma? ¿Cuántos años duró desde que Dios le extendió el llamado, le tocó a su puerta, fue ungido por Samuel, hasta que por fin pudo llegar a ser rey sobre todo Israel? Fue mucho tiempo, pero caminó en esperanza. Hebreo dice, ¿verdad? Y habla esperanza contra esperanza. Gente que le creyó a Dios, que caminó aún sin ver lo prometido. Adasoma, caminó creyendo que lo que Dios había hablado se cumpliría. Pero sobre todo, no solamente una persona espera, la fe, esperanza, sino también amor. 3, pero de todos ellos, el amor. Es importante, es tan importante esto, que la misma Biblia te registra, que dice que el fruto del Espíritu, el fruto, las características, en primer lugar, lo primero es amor. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, esperanza. Ese fruto debe ser la prioridad de todo creyente nacido de nuevo. Que ese fruto del Espíritu cobre vida en tu interior. Que el Espíritu Santo sea quien domine y tenga el control de tu vida, emociones, decisiones. Porque cuando el Espíritu Santo venga a morar en ti y los frutos nacen, el primer contacto es el amor. ¿Por qué es tan importante trabajar en nuestra vida esto? Porque hay gente que está carente del amor de Dios. Hay gente que está necesitada de un abrazo, Nandari, de alguien que le dé un abrazo de parte del cielo, que le diga cuán valioso es, cuán importante es, cuán hermoso es. Y esa cualidad debe morar en nuestro interior. Y no solamente es el consejo de Pablo hacia los corintios, sino también hacia nosotros como iglesia hoy, en el hoy. Hay gente que está llorando en soledad. Hay ancianos que están gritando por un consuelo. Hay madres que están solas, padres que están solos, hijos sufriendo, individuos llorando el desconsuelo con lágrimas, enfermedades, tropiezos, opresiones, circunstancias difíciles que han tocado a su corazón. Y eres tú y yo el responsable de mostrarle a través de nuestra acción el amor de Dios. Porque si nos movemos de esta manera, Jesús mismo dijo, el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Que la discordia cese, que la división cese, que el rencor cese, que el odio cese, que las circunstancias cesen, que todo aquello que ha separado tu vida
de algún ser querido, de algún hermano en la fe, de alguna vida, de un esposo, de un hijo, de alguien, todo eso cese y que volvamos a enlazar nuestra vida en el amor de Dios. Pablo dice, los dones son necesarios, son importantes, son enriquecedores, son hermosos. He tenido experiencias muy bonitas, muy lindas con el Espíritu Santo. Pero Pablo dice, no importando todo lo que tú puedas hacer, si lo que estás reflejando no hay amor, no vale. Por tanto, hoy te animo a que vayas al Padre en oración y le pidas y le pidamos que nos ayude a desarrollar esa mentalidad. Esa mentalidad de individualismo, esa mentalidad de protagonismo, de tantas cosas que puedan robar, que el trabajo que hagamos en el Señor no sea tan efectivo por nuestras malas decisiones y acciones. Es tiempo de volver a su palabra. Así que quiero orar, por último cerrando, diciéndote, óyeme, ponle valor a lo que tiene más valor, o ponle enfoque a lo que tiene más valor, y reflejemos el amor de Dios al mundo. El mundo está en caos, el mundo está en crisis. Si tú que me escuchas no has recibido el amor de Dios, quiero que sepas que el amor cubre multitud de pecados, que si vienes a Él arrepentido, Él te puede perdonar, redimirte, redimir tu culpa y hacerte su hijo. Así que escríbeme si esa es tu situación y deseas a Cristo en tu corazón. Así que quiero orar por ti. Tú que has perdido esperanza, tú que has perdido la pasión, el amor por Dios, para que vuelva a ser activo en tu vida y el amor de Dios venga a ser prioridad en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús clamo por cada uno de mis hermanos, por cada vida que nos escuche, nos escuchará, para que sea tu Santo Espíritu soplando a vida, soplando aliento de vida al corazón de cada uno de mis hermanos. Que sea tú rompiendo toda estructura de muerte, todo aquello que ha lacerado el corazón de mis hermanos, todo aquello que ha provocado la individualidad, todo aquello que ha provocado la desunidad, todo aquello que ha lacerado el corazón de mis hermanos. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo sople vida, que el abrazo tuyo, el aliento tuyo, Padre, sea sobre mis hermanos. Rompe cadenas, rompe ataduras, trae salvación, trae sanidad. En el nombre poderoso de Jesús, que sea activo cada uno de los dones de mis hermanos en tu iglesia para provecho, abasema mutuo de tu iglesia, de tu reino, el avance de tu reino. Pero sobre todo, que todo lo que hagamos, Padre, refleje el amor de Cristo en nuestro corazón. Cada persona que aún no ha abierto su corazón, yo te pido en el nombre de su salvación sobre ellos. Te pido por cada creyente que aún no ha descubierto cuál es su don. Padre, que camine en obediencia, intimando contigo y descubra en su interior cuál es el reflejo de Cristo, el mundo a través de su acción, hacia el don de servicio, el don de caridad, cualquier sea el don que sea activo. Y cada hermano y amigo que está caminando y disfrutando, que sobre su corazón rebrote y nazca el amor de Cristo en mayor profundidad, para que ese reflejo sea el mundo, que realmente somos tus discípulos. Oro todo creyendo en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Padre. Amén y amén. De nuevo, gracias por sacar tu tiempo para escucharnos. Les amamos. Comparta con otros. Y si ha sido de bendición, escríbanos. Hace falta Cristo en tu corazón, escríbanos. Y reflejemos al mundo el amor de Dios, que es lo más importante. Un abrazo. Dios me les bendiga y hasta la próxima.